Buenas tardes, soy Claudia Méndez, coordinadora académica de Casio México. Profesoras, sean bienvenidos a este bloque de webinars de invitados especiales. La idea de estas actividades académicas es exhibir la colaboración que tenemos desde Casio México con diversas universidades e instituciones educativas a través de colegas docentes e investigadores de matemáticas y matemática educativa. Es que conozcamos los proyectos de investigación, los proyectos de docencia que tienen estos investigadores y sobre todo las propuestas que tienen de la inclusión de tecnología al aula, ya sea presencial o virtual, desde la educación básica hasta la educación superior. Como podrán ver, en la pantalla estoy mostrando nuestro sitio web, además de nuestras redes sociales y mi correo electrónico. Ahí podrán comunicarse conmigo, conocer las propuestas que tenemos de todos los niveles educativos y modalidades, poder dar comentarios, sugerencias, proponer temas, o bien poder platicar sobre un proyecto en especial que deseen desarrollar en su escuela. Entonces, bueno, esos son los datos oficiales de Casio México, dada la coordinación académica. Y bueno, en este bloque de invitados especiales, contamos con la presencia del doctor Eduardo Carlos Briceño Solís, docente investigador de la Unidad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor Briceño es licenciado en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo el grado de maestro y doctor en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el CIMBESTAB IPN. Ha trabajado en la maestría profesionalizante en Matemática Educativa como profesor investigador de la Universidad de Quintana Roo y actualmente en la Unidad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha impartido cursos, ponencias, talleres y conferencias en congresos nacionales e internacionales, cuya temática de interés es la construcción social del conocimiento matemático y el uso de recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza de las matemáticas. El día de hoy, el doctor Briceño nos compartirá un webinar denominado Actividades de Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje Variacional, PILVAR, con el uso de la ClassPad. En este webinar se mostrará algunas actividades como parte de un diseño de aprendizaje con el uso de la ClassPad que favorezca la reflexión y el argumento en estudiantes de nivel medio superior. El diseño se fundamenta bajo la línea de investigación del PILVAR, donde se ha creado un instrumento de evaluación del diseño, analizar la replicabilidad. Sin más, le doy la palabra al doctor Briceño. Hola, Claudia, gracias. Verificar si se escucha el audio. Te escuchamos muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Bienvenidos todos, muchas gracias por asistir a este webinar, dado pues ya estamos en julio y pues estamos muchos en vacaciones, ¿no? Pero bueno, agradezco el que se hayan tomado el tiempo para estar aquí, escuchar un poco de lo que he trabajado. Y bueno, eso, muchas gracias por todo. Bueno, vamos entonces a presentar. Voy a poner mi pantalla y quiero, si me pueden confirmar si la tienen vista la presentación en la pantalla. Sí. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, posiblemente me escuchen toser. Ando un poco con alergias, pero bueno. Déjenme presentarme, como ya me presentó Claudia, pero trabajo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la unidad de matemáticas, y trabajamos en una maestría en matemática educativa profesionalizante, ¿no? Tenemos 3 orientaciones. Una es el nivel básico, que ingresan profesores de primaria y secundaria, nivel medio superior y nivel superior. Entonces, ahí yo desarrollo mi actividad laboral y he asesorado tesis de maestría y una de doctorado, que es la que presento hoy, y es al que hay que reconocer al doctor Jaime Ramos, que llevó a cabo esta investigación, y pues la idea es cómo podemos manejarlo con el uso de la ClassPad, ¿no?
Ahí tienen un logo que es el cuerpo académico al cual pertenezco. Y bueno, el tema de hoy son actividades del desarrollo del pensamiento variacional, lenguaje variacional con el uso de la clase. Sin embargo, ahí habla un poco de evaluación, que fue el objetivo de investigación, porque en trabajo de maestría se llevó a cabo una aplicación con tecnología de situaciones de experimentación de movimiento y otras que les presentaré. Pero en esta parte del trabajo llegó un momento que queríamos como validar qué tan efectivo o cómo mis diseños son de alguna manera funcionales hacia los requerimientos que nos piden los programas de estudio, el plan de estudios, los objetivos, las competencias. Y entonces se diseñó una rúbrica en este proyecto de esos diseños bajo un enfoque teórico, que es la línea de investigación del PILBAR, ¿no? Pensamiento y lenguaje variacional. Voy a presentar un diseño, realmente fueron 3 diseños, y los otros los voy a mencionar. Voy a mostrar los diseños del cual pueden estar accesibles si alguien lo requiere, por medio del correo electrónico, ya sea a mí o a Jaime, y con mucho gusto lo proporcionaríamos. Y bueno, igual la tesis, ahí está disponible al respecto. Bueno, muy bien, pues vamos a avanzar. Claudia, ¿tengo tiempo? ¿Cuánto? Antes, ¿cuánto tiempo dispongo? Hasta 1 hora. Hasta 1 hora, bueno. O sea, con preguntas y todo, ¿no? Tenemos 1 hora. Sí. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a avanzar. Muy bien, el orden de la presentación es el porqué de las actividades. Voy a empezar un poco con como la problemática de por qué se llevó a cabo ese trabajo. Algunos elementos, no todos, algunos elementos de la línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional. Y la presentación de una situación, y las otras las menciono con datos. Hay datos al respecto, pero hay unas reflexiones. Y al final les muestro un primer instrumento de una rúbrica que se utilizó para evaluar los diseños con el uso de tecnología, claro. Bueno, eso. Muy bien, entonces vamos avanzando. Entonces, tenemos el tema que ocupaba el trabajo, el que preocupó el trabajo, el tema de la derivada. Y es ampliamente reportada, ampliamente estudiada, investigada, llevada a cabo. Entonces, pueden encontrar desde el 1995 que mucho responde a lo algorítmico, mucho responde a prácticas algorítmicas. Y bueno, desde que va avanzando, pues todavía se reporta que queda muy abstracto el concepto mismo por lo algorítmico. Y bueno, otros autores recomiendan que pues también debe de llevarse a cabo, obedece mucho a operaciones sin sentido, sin conceptualizarlo, y se siguen definiciones y reglas al respecto. Pero bueno, hay gente que intenta crear a responder por medio de solución de problemas, pero muy fuertemente está arraigado lo algorítmico, lo abstracto, lo operativo. Esas notaciones todavía no quedan de todo afianzadas en los estudiantes de nivel medio superior, vamos a decirlo. Y los libros de texto también nos proporcionan esta parte de lo algorítmico, como la regla de los 4 pasos. Y bueno, y cuando uno quiere interpretar geométricamente el concepto, pues vemos imágenes y explicaciones al respecto, pues de una forma, vamos a decirlo así, estática. Es un libro, pero bueno, queda todo eso como parte del acervo del estudiante, de los significados que va asimilando el estudiante, porque la derivada, déjenme decir, tiene múltiples significados si uno empieza a llevar a cabo en la física o en la economía. Entonces, bueno, en el dominio matemático tiene también muchos significados, como pendiente a una recta tangente, como la simbología que ven ahí, como límite, y es algo que el estudiante tiene que asimilar mucho.
Por eso es muy abstracto, muy complicado el concepto, y por eso es ampliamente estudiado. Bueno, según el proyecto, en ese momento quería llegar a cabo una competencia, quería establecer el estudiante, que el estudiante debe argumentar la solución con métodos variacionales. En el programa de estudio ya apareció ya esta idea de fomentar lo variacional, lo cual no se especifica. Además, el usar tecnologías es muy importante, ¿no? O sea, hay una competencia ahí en este programa 2008 donde ya está fomentado, o sea, la idea de llevar a cabo métodos variacionales y además usar las tecnologías de la información, ¿no? En PISA hemos encontrado que en las evaluaciones, incluso en nuestro estado, salimos muy mal en matemáticas, pero cada año hay no ha sido favorable las evaluaciones. Y bueno, el problema es que definen mejores niveles de logro que requiere el estudiante, o sea, qué es lo que nos piden los programas de estudio. Estas evaluaciones nos piden que el estudiante analice la relación entre dos variables o dos más variables, interprete tablas y gráficas, estime soluciones a problemas aritméticos o variacionales. O sea, vuelve a aparecer lo importante de lo variacional, ¿no? En los programas, en los planes, en las evaluaciones. Sin embargo, la modelación matemática educativa ha intentado, o sigue intentando, no he dicho, pues favorecer estos niveles que debe tener el estudiante, esas competencias. Entonces, hay muchos referentes del cual se puede tomar la modelación, como ven en la pantalla Gómez Chacón, citando a Bienvenue. Pues, ¿qué es modelación? Desde la matemática educativa, algunos dicen que siempre es trasladar una situación real al dominio matemático y crear los modelos matemáticos. Y como modelos puede ser una función, una gráfica que representa una situación real. Y bueno, hay que generar esas prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. O sea, muchos investigadores están intentando lo intentan y lo siguen, yo lo sigo haciendo. Estas prácticas de modelación, por medio de experimentación, o sea, por medio de prácticas, y no se centraba mucho en la parte algorítmica de los diseños. Entonces yo del 2010 tengo ya cuando inicié esto de la modelación matemática, pues, con el uso de tecnología, pues empecé con los sensores de movimiento, generando gráficas de movimiento, y trataba de que se había una reflexión entre, bueno, sí que argumentaran la variación, el aspecto variacional del estudiante. En la imagen ven un dibujo de unos niños que caminan y el niño tiene que hacer el movimiento, y eso se registra en un dispositivo, en una calculadora con un sensor, y se reflejan gráficas. La idea era que estableciera relaciones entre su función y su derivada por medio de la experimentación, ¿no? Y, perdón, creo que si ve la presentación, creo que la detuve. ¿La detuve, Claudia? Se ve de fondo, pero encima se ve todo lo que es tu pantalla. Estamos viendo el Meet. ¿Estás viendo el qué? El Meet, la pantalla del... Ahí está. Ok, ya está. Ahí. Muy bien. Es que tenía algo que me estorbaba y ya lo quité, ya. Muy bien. Entonces, la tecnología en estos trabajos siempre hay que decirlo, yo lo decía, es un medio, no es el fin, no es la panacea, no, es un medio que permite dinamizar la modelación y fortalece la visualización. Entonces, en ese sentido, la problemática era que la enseñanza y aprendizaje del cálculo, al menos en nivel, no puede limitarse simplemente a la mecanización o aplicación de fórmulas. O sea, el modelo nos pide establecer competencias en ese momento, ahorita, que debe propiciar al estudiante lo que ven en pantalla, todos esos puntos, pero en el último nos dice que debe construir o interpretar modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos, pero también aparece la parte de variacional, ¿no? Particularmente lo variacional. Permíteme. Ok. Realmente nos pide que son necesarias situaciones de aprendizaje
nos permite una enseñanza más efectiva, que derive de ellos significados en el estudiante, que sean contextos de la vida real. Y bueno, también nos pide que nos apropiemos de ese objeto matemático y precisa mucho ahorita en las prácticas que acompañan la construcción de ese concepto matemático. Entonces, lo anterior era, desde la matemática educativa, hay que desarrollar prácticas. La experimentación es una de ellas, la modelación, prácticas que precisen y acompañen la construcción de los objetos matemáticos y brindar de esta manera una significación de los mismos, no exclusivamente quedarnos con la parte mecánica y algorítmica del objeto. Y bueno, yo creo que la tecnología nos brinda un medio dinámico de favorecer esto, un medio que nos permite, pues, dinamizar, sí, pero también nos permite visualizar esos conceptos matemáticos, por medio de gráficas, por ejemplo. Avanzamos un poco la justificación de este proyecto. Pues en un curso tradicional se reduce, lo he dicho muchas veces, se reduce el cálculo de fórmulas, los 4 pasos, lo que he mencionado adelante, pero también es necesario que se enriquezca estos significados, o sea, que tienen sobre los conceptos matemáticos. Esto de la modelación es algo importante, como una práctica que puede ayudar mucho a ello, y nosotros estamos para formalizar esos significados de la derivada, que tienen que ver con la derivada. En las prácticas que tienen que ver con la derivada es el desarrollo del pensamiento variacional en el nivel bachillerato, bueno, en algunos estudiantes del nivel bachillerato, perdón. Entonces, el estudio de fenómenos de variación en el inicio podría ser un eje rector. Dolores ha desarrollado mucho trabajo al respecto sobre estos, ha hecho libros. Hay uno que se llama La Derivada, así el título, y es muy buen libro donde son muchas actividades que promueven la idea de lo variacional, cuánto cambia, por qué cambia, cuantificar, y la parte cuantitativa de lo que cambia y cualitativa argumentar de lo por qué cambia, ¿no? Entonces es una alternativa realmente este acercamiento del PILBAR para darle más significación a estos conceptos matemáticos que tienen que ver con, en este caso, con la derivada. Bueno, voy a hablar un poco teoría. Realmente yo trabajo en la socioepistemología, el cálculo, junto con Jaime. Pues llevamos este trabajo a través del enfoque teórico de la socioepistemología. Y bueno, las prácticas que hemos favorecido a través de ellas es la modelación, graficación. Esto tiene que ver cómo al hecho de hacer experimentación y hacer múltiples realizaciones, o hacer comparaciones, pues permite en ese momento visualizar a través de una gráfica. Entonces esta dupla modelación-graficación se van complementando una con otra, voy modelando, voy graficando y voy argumentando, y genera esta dupla como una práctica y como una categoría de la misma teoría que se ha llevado en diseños a través de varios colaboradores, varios colegas que han llevado esta categoría. Está Liliana Suárez, por aquí creo que está David Saldívar, que también ha llevado, Jaime Ramos, y bueno, nosotros integramos esos diseños bajo esta línea que es el pensamiento del lenguaje variacional. Esa tabla que ven a la izquierda son como algunas cosas donde se registra lo que el estudiante hace, por ejemplo, cuáles son los significados que le puede dar en una situación el estudiante, algunos que tienen que ver con las variaciones como flujo, el cambio de movimiento, la acumulación, procedimientos, puede ver que van comparando dados los intervalos, cómo va variando por medio de la gráfica, por ejemplo, que tiene que ver con esa expresión algebraica que está ahí. Y bueno, algo que es útil a ellos es que empiezan a ver a la variación como una cantidad continua y pueden predecir, llega un momento que pueden predecir, dado el análisis del comportamiento, pueden predecir lo que sucederá después. Entonces ya entra una idea de predicción en la parte de sus argumentos, ¿no? Esto se ha centrado mucho en las prácticas de comparación, de modelación, pero como decía, centra la atención en procesos de modelación, lo que decía hace rato, este binomio. Y bueno, usamos un elemento que llamamos el uso de la gráfica
o sea, cómo usa la gráfica hacia el funcionamiento y forma que tiene que ver el funcionamiento, por qué usa la gráfica y para qué usa la gráfica. Entonces, en ese sentido, y esta línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional proporciona elementos necesarios para ayuda mucho a la elaboración de situaciones de aprendizaje. Cuando empezaron estos diseños, estaba esta línea de por medio para empezar a diseñar, ¿no? A hacer esos diseños, y realmente es una forma de pensamiento. Es una forma de pensamiento. En los resultados de los estudiantes vemos significados que ellos dan en su propio lenguaje, pero tienen que ver con esos objetos matemáticos relacionados con la variación. Entonces, se nutren estos tres elementos para hacer el diseño de trabajo. Bueno, sin embargo, cuando hacen diseños y lo llevas a cabo, es un modelo de interacción. En ese sentido, hay estrategias variacionales que generan argumentos variacionales. O sea, hay una estrategia, un procedimiento, comparar, por ejemplo, generan una explicación, y eso se explican a través de la situación y empiezan a explicar la situación que está ocurriendo en ese momento. Realmente, cuando el estudiante empieza a hacer esta parte de la izquierda, el investigador codifica, estructura esas estrategias variacionales del estudiante, empieza a darle códigos ahí. Esto de la parte de derecha ya es un poco ya de la teoría, y empieza a ver que esas situaciones se componen por tareas variacionales, ¿no? Desde luego, ahí al final en la presentación de Claudia decía Ru, como ve la replicabilidad de estos diseños, y tiene que ver, bueno, se llevó a cabo en una investigación, pero requerirían llevarse a cabo en otros contextos, en otros lugares, y claro, susceptible de ir mejorándose. Estas estructuras, esos códigos, esas tareas, etcétera. Y bueno, son situaciones, se refieren a problemas cuyos tratamientos demandan la puesta en juego de estrategias. O sea, una situación variada requiere de estrategias para que generen esos argumentos, y por otra parte, las tareas a veces son actividades o acciones que van a hacer el estudiante en esos diseños. Es una forma particular de razonar ante una situación de variación, una estrategia, y la estructura es, como decía, es un proceso, es un procedimiento que lo vas tú estructurando en el ámbito matemático. Si esto lo que está diciendo el estudiante significa que está en el ámbito matemático, vamos a traducirlo como una traducción, está haciendo esta derivada o está empleando esta función, cosas como esa, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, pues los argumentos son, como decía, explican lo que el estudiante desarrolla en esa situación variacional, su entendimiento, y bueno, esos códigos lo identificamos a través del oral, lo escrito, que hacen sobre lo variacional, ¿no? Bueno, el esquema metodológico de un diseño que llevamos a cabo analiza los efectos de la implementación, tiene que ver con este referente teórico. En el dibujo de la izquierda vemos que el punto inicial era la variación, y empleamos una categoría que es la modelación graficación, y desarrollamos un diseño que le llamamos la situación variacional. Esa situación variacional va hacia abajo y empieza a desarrollar ese PILBA en esos diseños. Ahí ya está el diseño como ya experimentado, ya simulado, ya empezamos a ver las estrategias, y regresamos a ver cómo se está dando o cómo se resignificó estas prácticas de variación en el mismo diseño. Es como un esquema metodológico y usado por Montiel y Wendiel, fueron los que crearon este esquema. Y bueno, a la derecha ya se tiene que esos diseños tienen una estructura. En el trabajo se aplica un diagnóstico y con tecnología, pero también ahí hay tres etapas de los diseños. Una que es la apertura, que tiene que ver con la exploración, conjetura, para ver qué conocimientos previos pueden usar, o sea, no resaltar esos conocimientos previos, ideas del estudiante. Es una etapa de desarrollo donde entra ya la experimentación, datos, hacen múltiples realizaciones con la tecnología, ajustes, vemos el desarrollo. Ahí es la parte donde queremos que el estudiante vaya desarrollando este pensamiento variacional, y una parte de cierre como que intenta contrastar y como verificar si realmente se desarrolló este pensamiento variacional, y como parte de la retroalimentación del mismo diseño,
Esto es como parte de la estructura del mismo. Bueno. La investigación está basada en diseños. El resultado de los análisis debe alimentar una mejora del mismo. O sea, la metodología permite la documentación. Esta metodología que presenta documentar bien en lo colectivo lo que hizo el estudiante en periodos ya sea largos de tiempo. Y bueno, abarcado por la experimentación y el análisis que nos permite documentar el desarrollo también individual de algunos estudiantes, el razonamiento, a medida de que participan en procesos de, bueno, el grupo dentro del salón. Y son tres situaciones que voy a platicar. En la que me voy a enfocar un poquito más en la primera, área extrema. Llevado a Jaime desde la maestría, él diseñó, hizo esos geoplanos físicos que ven en la pantalla, hizo varios, me parece, para llevarlo a cabo en su salón de clase. Y otro que es el movimiento que él ha usado mucho, lo han usado muchos investigadores, esa actividad como muy ícona, algunos van a coincidir conmigo, y es con sensores y otro que es la catapulta, esa imagen que ven allí, el profesor Jaime la diseñó, ha diseñado más cosas con objetos físicos. La catapulta es poner una pelotita ahí y ahí ven como que mide ángulos en amarillo, un medidor que tú vas poniendo el ángulo que quieres que inicialmente, antes de lanzar la pelota, esta pelota se lanza y debe caer en una cesta, o una canasta, más dicho. Y bueno, en ese caso se usó graba la videograbación para generar los datos y generar la gráfica de esa experimentación, ¿no? Entonces, son tres situaciones que se llevaron a cabo. Y bueno, el de la situación variacional, déjeme ver si abre un poco el diseño. Vamos a ver. Ok, vamos a ver si me lo abre. Un minuto, por favor. Sí, en la imagen vemos, mientras intenta abrir el archivo, en la imagen vemos a algunos estudiantes empleando el geoplano. Entonces, un poco el diseño pide formar con ligas una serie de rectángulos con diferentes medidas, pero que tengan un perímetro tal, o sea, un perímetro de 20. Entonces, cada amplitud tiene 1 centímetro y entonces empiezan a formar primeramente varios diferentes, mejor dicho, rectángulos que tengan el mismo perímetro, pero diferentes dimensiones de sus lados, ¿no? En las imágenes ven estudiantes de bachillerato haciendo sus propuestas. Profesores, parece que tuvo un problema Eduardo Briceño con su conectividad. Estoy preguntando justo qué pasó. Vamos a esperar un par de minutos.
Ok, maestro, se está conectando nuevamente el doctor Briceño, entonces en un momento más ya estará con nosotros otra vez. Ok, ya ingresó el doctor Briceño, solamente vamos a esperar para que pueda presentar nuevamente su documento. Hola, una disculpa, no entiendo por qué se salió. Bueno, continúo para confirmar nomás si vemos la pantalla de la presentación. ¿Sí, Claudia? Bueno, yo por ahora te veo solo a ti. Ok, muy bien, vamos a... Ok, permítame. Ok, vamos. Muy bien, creo que ya, ¿verdad? Sí, ya, listo. Muy bien, entonces me quedé en esta parte. Hablamos de la primera situación, que es la de área extrema. Los estudiantes, se diseñó un geoplano y los estudiantes tenían que hacer distintos rectángulos con el mismo perímetro, pero diferentes dimensiones. Algunos argumentos, ahí lo ven, algunas evidencias del trabajo, pero yo quería mostrar el diseño. Eh, Déjenme un poco el diseño mismo. Ok. Ok, el diseño lo vemos en pantalla, el archivo en Word. Sí, Perfecto. Entonces, la situación del área operacional era un geoplano. ¿De qué se trata? Con esta actividad se trata de explorar, entre otras cosas, cómo primero algunas variables intervienen para obtener un valor máximo, cómo se va a hacer por medio del geoplano. Los materiales es un geoplano de 19 y pues con ligas de colores, etcétera. La idea es que sean 5 equipos y empieza la parte de apertura donde se le hace una serie de preguntas cuando van haciendo ellos los rectángulos, qué es lo que puede variar en esos diseños, qué es lo que puede variar, que va identificando esas variables que intervienen ahí, como los lados, por ejemplo, lo que varía en este caso de los rectángulos. Y bueno, cuántos rectángulos que tengan, cuántos puedes formar que tengan de perímetro 20 centímetros, ¿no? Y argumente su respuesta. Era como una parte inicial, poco que dialoguen en equipo, y en la parte de desarrollo, con esos geoplanos,
pues intentan ellos ya en una tabla, cada uno poner las distintas medidas de tal manera que les genere el mismo perímetro, y la idea es de saber cuál es la área máxima, dado las diferentes medidas, cuál es el área máxima que pueden obtener ellos, ¿no? Bueno, esto se lleva también, lo hacen a papel, pero también lo llevan a cabo con el uso de tecnología y ver sus gráficas. Al respecto, bueno, lo grafican en cierta forma en su hoja de trabajo como evidencia del profesor, pero también se lleva a cabo con apoyo visual, con el recurso tecnológico. Entonces se hace una serie de preguntas sobre cuáles son las dimensiones que dan el área máxima. Se le pide graficar dos variables, por ejemplo, ancho, área, que grafiquen esas dos columnas que van en la tabla, y bueno, y que realicen el mismo experimento ahora, lo mismo que expliqué, pero ahora con otra condición, que vayan generando otros rectángulos, pero ahora que el perímetro sea de 30, así sucesivamente vuelven a requerir dar una serie de valores, y aquí van registrando que el ancho y largo le da el área máxima, dependiendo de lo que vayan registrando. Eso se lleva a cabo con recurso tecnológico. Se pone en una tabla con la tecnología y ve sus gráficas al respecto de cada una. Y bueno, se grafica como evidencia en la hoja de trabajo. Se les pregunta qué observan en cuanto a las variaciones cuando hicieron, por medio de esas gráficas con tecnología, cuando hicieron de perímetro 20, después de perímetro 30. Y bueno, que lo que pasa en un determinado intervalo de 5 a 6 centímetros en ambos, ¿no? La idea de estos dos preguntas es con esta idea de, primero, que en la apertura identificar las varias, y esta es que argumenten un poco cómo cambia, dadas las condiciones, cuánto cambia, que tienen que ver con aspectos de lo variacional, ¿no? Y bueno, yo creo que esta parte, vamos, eh, regreso a la PowerPoint. Quiero confirmar si lo estamos viendo. Sí, Claudia, por favor. Perfecto. Entonces, esto es lo que tenemos. Los estudiantes van experimentando y entonces lo registran en su tabla, y bueno, empiezan a hacer las distintas gráficas. Si dan cuenta, algunos usaron decimales en su parte izquierda, del ancho, y grafican el ancho con el área, y empiezan a relacionar esta parte del interaccionismo, de la experimentación, o sea, de que empiezan a generar estas tablas, empiezan a ver sus distintas gráficas, y empiezan a argumentar que la mayor dimensión que puede tener es un cuadrado, pero dada la condición, un cuadrado no es un rectángulo. Esas son las condiciones que se pidieron del trabajo, pero sí empiezan a hacer aproximaciones. Bueno, si no puedo agarrar una longitud de 5, porque sería un cuadrado, me aproximo a 4.9, 5.1, y esta me da un 24.99, que es la parte del máximo de esa curva roja que ven a la derecha, pero empiezan a hacer aproximaciones variacionales, empiezan a hacer cambios variacionales, y hay un análisis allí que merece la pena, ¿no? O sea, que en los estudiantes, ¿no? Que se rescata de los estudiantes. Para el del perímetro 30 se registra en una tabla y se genera otra vez las gráficas. Y bueno, ellos tienen muchos elementos ahí que podemos rescatar, en el cual, pues, puede ver lo que, mira, de aquí en adelante los puedes cambiar, o sea, pueden intercambiar algunos valores, pero lo interesante del diseño es que este interaccionismo entre lo visual, lo dinámico y lo experimental les lleva a argumentar algunas ideas del cual la idea máxima, el área máxima, pero también tiene que ver con algunos análisis entre ellos. Hay más análisis al respecto, pero hay un análisis de cómo va cambiando dado en cierto intervalo, de la gráfica, también usando la tabla de valores, pero este interaccionista fue como rescatable en el diseño, en el cual tiene inmersa esta idea de prácticas variacionales. Y cuando se les preguntaba qué observas con la gráfica cuando cambia de 20 a 30, pues se hace un poco más ancha. Algunos argumentos que se traducen en códigos variacionales. Y bueno, cuando les preguntamos, bueno, en ambas gráficas, cuando hiciste uno de perímetro 20 y 30, ¿qué pasa de 5 a 6 centímetros? Pues sí, aumenta, pero algunos equipos
ya proporcionan esta idea de crecimiento, esta idea de que tiene la misma pendiente, esta idea de que el 5 crece más rápido, no crece más rápido, va decreciendo. Estos se traducen, si lo ven en la pantalla de la derecha, desde algunos son, pues un procedimiento es comparar gráficas para argumentar. Otro procedimiento es entender cómo va creciendo, entenderlo mediante el análisis de la tabla de valores. Otro tiene que ver con la gráfica. Esos se registran en códigos variacionales, tiene que ver un poco con la teoría, pero vemos allí los procedimientos y explicaciones que tienen que ver con lo variacional, ¿no? Esta idea del delta que manejamos mucho en las escuelas, tiene una notación simbólica importante, pero también en esta experimentación se les preguntó sobre esa simbología. ¿Qué significa para ti el delta ancho? Ya es una constante que va cambiando. ¿Qué significa el delta área? ¿Y cuánto sería el delta cuando tienes un rectángulo de 10 centímetros? Y ahí ven que tiene puesto como 6.36, pero fue base de que en los anteriores experimentos, cuando hacían de 20 y 30, empezaban a ver un patrón de áreas máximas, y el área máxima de 30 fue este, de 20 fue este, aproximadamente uno de 10 que no hicimos en el experimento debe ser este, de 6. Y hay un argumento ahí en la tesis, una explicación al respecto de esto, pero fíjense que ya empieza a generar ese argumento de predicción, pero antes tuvo que, en la etapa de desarrollo del diseño, tuvo que llevar una serie de experimentaciones, de diálogo, de lo que es de las gráficas, de la tabla de valores, y mucha discusión entre ellos que está registrada en el trabajo. Las imágenes son las distintas gráficas que van generando, y entonces pues les permite de una manera ya predecir, sin hacer tanto la experimentación, una aproximación. O sea, por eso se llama modelar. Está modelando una aproximación hacia lo que podría ser un área máxima, dado un perímetro de 10 y un perímetro de 50 que no lo habían hecho, ¿no? Y en esta lámina vemos para un perímetro de 50 empiezan a dar esas aproximaciones. No es que ya hicieron el de 20, de 10 y de 30 y empiezan a generar, es una aproximación, ¿no? Pero tiene que ver con un patrón antes, ¿no? Y, por ejemplo, que va de dos en dos, dicen los argumentos, los extractos. Bueno, maestros, maestras, parece que algo ocurrió nuevamente con la conexión del doctor Briceño. Sugiero que por medio del chat puedan expresar sus preguntas, dudas o comentarios, y al regreso el doctor podrá responder a manera de cierre de este webinar. Entonces los leemos por medio del chat. Cualquier duda o comentario que tengan sobre lo que nos ha presentado el doctor.
Ok, bueno, ya por el chat hay algunas personas que han hecho algunos comentarios. Gracias, maestro Jeremías, conectado desde el estado de Guerrero. Leonardo Martínez pregunta sobre las gráficas que realizó el doctor Briceño, que nos mostró si estaban hechas con la ClassPad. Bueno, ahorita nos podrá responder. Él, cuando hizo experimentaciones de movimiento, utilizaba la ClassPad. Hola, Lalo, estoy contestando unas preguntas del chat. Leonardo Martínez pregunta si la gráfica de dichas tablas que mostraste están hechas con la ClassPad. Tienes tu audio. Sí, perdón, sí están hechas con la ClassPad. Sí, se registra y se generan esas gráficas que mostré en la pantalla. Sí. Sí, la respuesta es sí. Por ahí preguntan si podía. Voy a terminar un poco la presentación rápido. Se está desconectando, lamentablemente, no sé, la primera vez que pasa, pero sí veo que está un poco baja la señal ahorita. Voy a hablar un poco rápido de las demás. Confirmo, nomás tengo la presentación en pantalla. Claudia. Bueno. Ok, no tengo toda la pantalla. Ok. Ahí voy, permítame rápido. Ok, ahora sí. Ok, tengo otro diseño. Voy a terminar la presentación. Se está desconectando, no entiendo por qué, pero sí veo que la señal está baja hoy. Confirmo, tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad, Claudia? Sí. Sí, bueno. Entonces tenemos otro diseño, fue representando el movimiento. Tiene que ver con que un estudiante se mueve y ahí hay un diseño que tiene estas 3 etapas de desarrollo, apertura y cierre. Quiero avanzar porque no se me vaya a desconectar otra vez. Y empleando con esta parte de los recursos tecnológicos, se traduce en gráficas y empiezan a argumentar sobre el cambio. Algunas cosas hemos hecho con ello y los estudiantes empiezan a argumentar sobre el movimiento, sobre las gráficas de movimiento, indican cuánto cambia, cómo cambia, qué es lo que significa que se detiene. Pero me voy a avanzar y voy a seguir con el siguiente. Le decía yo, es como muy platicado, pero tiene que ver con esto de encestando en la pantalla. Entonces lo que se les pide es cómo sería la trayectoria de ese movimiento y bueno, ahí ven las imágenes que hace el estudiante y a la derecha la experimentación donde se lanza con ese artefacto y bueno, que identifiquen variables en esta experimentación y alguna que identifican es el ángulo, ¿no? Depende un poco del ángulo para acertar. Empiezan en la imagen de la derecha, ven, están haciendo las experimentaciones, pero empiezan a medir con cinta métrica, me parece un hilo ahí, la distancia como otra de las variables. Y ven aquí cómo están ya, aquí creo que encestó, pero empiezan a hacer las experimentaciones del trabajo. Y bueno, esto se usó con video, se registran estos datos en tablas, se registró en un video, y con ese video se veía el análisis. Creo que me parece que se usó Tracker en ese momento, pero se registran tablas y bueno, al respecto van generando los argumentos, las estrategias, los procedimientos, etcétera. Una idea que tengo con esta idea de la experimentación es lo que he empleado casi por medio de imágenes, trazados, desde luego con con estas imágenes de la pelota que se va moviendo, ¿no? Como ráfaga, y tratar de graficar esas trayectorias, claro, tratando de tener cuidado con, con la cuestión de las escalas en espacio físico y ahora en espacio fotográfico, por decirlo, y bueno, generar estas gráficas y argumentos, llevarlo para esos datos por medio de fotos a un análisis ya con el uso de la ClassPad, ¿no? Y bueno, algunas reflexiones con producto de esta experiencia de situación abona significativamente cómo aprenden el docente, una parte. No es no es el centro del proceso de enseñanza el docente, pero interviene cuando se requiere. O sea, el docente es allá un moderador. El estudiante es casi autónomo en este tipo de situaciones. Y bueno, se puede hacer
el desarrollo de situaciones individuales o en equipo, se puede realizar observaciones como el estudiante hace captura de datos, mide, compara, repite, cambia, ajusta y con ello formula conjeturas para construir un conocimiento. En algunos casos, generalizar resultados. Y bueno, esta última lámina es el instrumento, no era el objetivo aquí hablar de ese proceso de evaluación, pero el instrumento donde se registra todo lo logrado en el trabajo. Está la situación encima. Siguen conmigo, ¿verdad? Siguen conmigo, Claudia. Sí, sí, sí. Sí, me da miedo. Siguen, tienen el instrumento y ahí está la situación, el nombre de la situación, área extrema, el grupo, y bueno, aquí están las tareas variacionales que bueno, a priormente nosotros, contiene el mismo diseño, el tabular, el analizar, el construir, el analizar, el comparar expresiones algebraicas, y ahí se cruzan los que se lograron hacer. En la parte de qué cambia, que ya tiene que ver con la variación, identifican las variables ancho y largo, qué cambia respecto a qué, el ancho respecto al largo, lo que tiene aquí en la parte derecha, en la esquina superior derecha, y en medio, cuánto cambia, tiene que ver con esas estrategias variacionales, o sea, si hay una estrategia de comparación es que estableció diferencias entre dos cosas, y los procedimientos, por ejemplo, que menciona, una está encima de la otra, ahí está, ese lenguaje que tiene el estudiante se traduce en esta parte de estrategias, o sea, que establecen diferencias entre los valores del área usando la gráfica de distintas construcciones. Bueno, ahí está el extracto, o sea, donde se toma esta parte de los extractos del estudiante, si hubo seriación, si hubo predicción y estimación. No profundicé mucho en esta presentación qué significa cada uno, pero tiene que ver con tipo de procedimientos que tiene que ver con lo que es lo variacional. Cuando predice si hubo una predicción ahí, porque responden a una posición posterior, sí, ahí los están los extractos, se los mencioné, qué pasaba cuando tenía un área de tanto. Y bueno, el argumento variacional tiene que ver cómo cambia, establecer una relación entre gráficas, anticipar, perdón, el valor máximo, establecer un patrón. Eso ya tiene que ver con argumentos de ellos mismos que van generando por medio de esas estrategias, de esos procedimientos. Y bueno, con códigos variacionales, pues tenemos un levantamiento de brazo e inclinación, o sea, ya ellos ya saben que un determinado ángulo de la catapulta, no, perdón, del área extrema, pues tiene que ver con un código. Bueno, no el objetivo, era hablar un poco de las actividades, pues muchas gracias. Y bueno, yo prefiero a las preguntas, no sé que me salga. Bueno, dejo de presentar. Adelante para las preguntas o el chat. Están en el chat varios comentarios. ¿Los quieres revisar o te los comento en voz? Sí, Olivia pregunta si se mostrará cómo se realizará en la ClassPad. Híjole, no planeé cómo llevarlo a cabo con la ClassPad, pero lo que podría mencionar es que, por ejemplo, en la situación del área extrema, lo que se registra en el Excel de la ClassPad, y ahí mismo se generan las gráficas de esos datos que van registrando. En la hoja de trabajo hay una tabla de valores donde dice, da diferentes magnitudes del ancho y del largo, y va registrándola ya, y esa lo pasa a la calculadora, y ahí mismo la dinámica de la misma tecnología te provee las gráficas, y distintas gráficas de distintos valores, puede hacer distintas variaciones de una manera óptima, y bueno, empieza a comparar, ¿no? Empieza a comparar distintas gráficas. Pero eso está accesible igual en tutoriales en la red, etcétera. Josué Vázquez nos pregunta si en mi experiencia, ¿qué he observado con respecto a las actividades que proponen los profesores en educación media superior? Si estas atienden al aspecto variacional en el aspecto de las matemáticas, o bien los profesores proponen actividades con actividades estáticas. ¿Qué hacer para superar esa situación? Bueno, pues sí, hemos observado, sí, en muchos profesores tienen esta parte el discurso matemático escolar provee esta parte estático, provee esta parte algorítmica, y sí, el mismo Jaime Ramos, cuando ingresó desde la maestría, pues tenía esas prácticas que fue cambiando a través de conocer esta línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional,
que ahorita ya está inmersa en los programas de estudio, ya es una parte de las competencias como presenté, que está ya y se debe fomentar. Yo, ¿qué hacer para superar esta situación? Yo recurriría mucho a la modelación, a la idea de experimentación física, igual, o sea, pueden ser por medio de fotografías, como mostré, cómo dibujar la trayectoria y cómo obtener datos para llevarlo a una tabla de valores y mostrar sus distintas gráficas y genera esta práctica de comparar gráficas para generar argumentos. Pero las preguntas que ya está de fondo es cuánto cambia, por qué cambia, cómo cambia. Son preguntas que tienen que estar inmersas en esas situaciones para generar esas estrategias variacionales. Entonces yo creo que eso podría ser algo que podría variar. Claro que sí, por correo te puedo mandar, Leonardo, incluso si eres gustoso hasta la tesis. Y pues igual pueden hablar, ¿no? O escribir, o pueden tomar la Patricio voz de ahí. Rodríguez hizo una pregunta sobre las edades de los estudiantes con los que trabajaste las actividades. Habías mencionado medio superior, pero él es de Chile. Si puedes comentarle las edades. El Patricio, bueno, Jaime Ramos está aquí. No sé, Jaime, nomás si me podías comentar. Él es el profesor que llevó a cabo el experimento, yo fui el asesor. Pero Jaime, si podías comentar ahí, si estás por ahí disponible, las edades, pues yo creo que son de último grado, pero Jaime, dime, ahí está. A ver si puedo comentar. Más o menos las edades. Se va a habilitar el micrófono de Jaime Ramos para que pueda comentar. Ok, gracias, Claudia. Ok, nomás para que... Ah, ya describió. Entre 16 y 18 años. Muchas gracias, Jaime. Bueno, él es el profesor con el que colaboré. El gran mérito es de él, es trabajo. O sea, desarrolló 3 diseños y diseña más aparatos ahí de madera. Hay un péndulo, una curva, un objeto que cae en una resbaladilla tipo curva y modelar ese movimiento. Entonces, es algo que está pendiente por ahí, pero bueno. Ya de 16 y 18 años, Patricio, chileno. Feliz. Un abrazo hacia Chile. Leonardo Martínez comenta que si cree que el análisis de figuras dentro del apartado de trazar imagen dentro de la ClassPad sea una buena alternativa, la que es sobre modelar sobre imágenes prediseñadas. Yo pienso que sí. Sin embargo, lo decía, o sea, teníamos que ir a trabajarlo. O sea, es una parte que como idea, como idea, llevarlo a cabo. Yo veo que las fotografías, los que toman fotografías y modelan por medio de videos, empiezan a ver la imagen moviéndose como ráfaga y empiezan a tomar datos como de distancia. Y se traduce eso, pero bueno, había que analizar la cuestión, decía la escala, o sea, no caer en cómo esto se representa en un plano cartesiano que involucra una covariación ahí de dos variables, de dos ejes, y no caigan en algo que hemos documentado yo y el doctor David, que estando por aquí, que no caigan en la trayectoria del movimiento. Eso es algo que había que analizar. Yo digo que sí, pero hay que analizar. Si me dices cómo, pues no, ahorita no, pero mi hipótesis que sí se podía hacer eso. Bueno. Hay una última pregunta de Jaime Ramos. ¿Cómo motivaría al docente a trabajar bajo un esquema de modelación? Bueno, no sé, Jaime, ¿cómo te motivé? No es cierto. Bueno, yo pienso que, ¿cómo motivar al docente? Yo lo que, hay que hacer de mi parte, como investigador, hay que difundir, Jaime. Hay que difundir los trabajos de investigación, hay que ir a presentación. Este webinar es un espacio el cual podemos difundir, que es muy importante y motivar a los profesores que se animen a la experimentación. Muchos profesores son renuentes a esta parte de meterse a la experimentación y a la modelación, pero créeme que cuando uno ve, y en tu parte ve a los estudiantes y ve los datos muy autónomos, muy de que generan esos argumentos, me parece que allí hay una parte motivante de que el profesor no se quede con lo estático y que el estudiante él mismo propicie.
No es una interacción, yo, alumno, observo y ya, y hago lo que dice el profesor, sino también él puede generar sus propios argumentos. Si bien Jaime Ramos fue allí un mediador, no un profesor, un mediador ahí, en el cual el estudiante muy autónomo, y también hay que rescatar esa parte del trabajo que registró lo que se logró bajo unas rúbricas, que esas rúbricas tienen un elemento teórico ahí, no es cualquier rúbrica, y eso permite analizar tu práctica docente y también esta idea que se tenía sobre cómo evaluar lo que hacemos, ¿no? O sea, cómo evaluar en este caso diseños experimentales. Eh, Tal vez hubiese enfocado más a los diseños y a usar la ClassPad, pero bueno, les menciono que pues en otra ocasión, con mucho gusto, lo haría Claudia más a fondo. Bueno, si hay alguna otra pregunta que deseen expresar o... Claro que sí. Roberto Montoya dice que es interesante, llevaría tiempo, sí, claro. Y una buena planeación. Sin embargo, las evaluaciones que aplican con respecto a la variación queda en la parte algorítmica, métodos y procedimientos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Roberto, cuando hablas de las evaluaciones que aplican, pues los mismos programas, pues ahorita el programa ya pide, y lo mostré al principio, pide ya que se empleen los argumentos variacionales. Sin embargo, eh, sí es cierto que lo que se espera es vamos a decirlo, que me hable de los signos matemáticos. No, si no, algunos profesores son así, no expresó esta parte de f de x más delta h menos, pero lo expresó en un lenguaje verbal argumentado. Y nosotros lo que hicimos es codificar ese lenguaje como un código variacional en el cual en esta rúbrica de este trabajo es válida. ¿Cómo motivaría? Pues, como un poco la pregunta es, llevar esta difusión más de este trabajo, publicar estas rúbricas, estos trabajos, para que salga siendo como, vamos a decirlo, una legitimidad, vaya avanzando a una legitimidad que es legítimo. O sea, yo decía, no, es una aproximación que da el estudiante, no es un dato exacto, no, acertó, bueno o mal. No, es una aproximación, pero es porque llevó una práctica de evaluación. Y en mi punto de vista, tiene un lenguaje, de punto de vista, yo lo encuentro válido. Si yo fuera profesor, lo calificaría bien. Pero bueno, eso hay que, como matemáticos educativos, hay que ir difundiendo. Por ejemplo, al maestro no se evalúan de una forma, o sea, no se evalúan las prácticas de evaluación, digo, no se evalúan las prácticas de docencia. Y hay una tesis aquí en la maestría donde unas personas se preocupó por evaluar las prácticas, no los exámenes escritos, porque es lo que es legítimo, pero hay otras cosas que no nos toman en cuenta como profesores. Y ahorita vamos con la pandemia menos. O sea, hemos hecho maravillas ahorita para dar las clases en esta pandemia y nos toman en cuenta. Entonces, por eso vamos avanzando en esta idea de legitimar estas prácticas de pensamiento y lenguaje variacional, y esta es una idea que queremos publicarla, yo y Jaime, y está pendiente Jaime, a ver si nos vemos esta semana o en la otra, antes de entrar a trabajar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se Gracias, escucha el Olivia. micrófono? Sí, sí. ¿Sí se escucha? Sí. Sí, Bueno, Leonardo, adelante. yo tengo una ClassPad y la estoy usando actualmente para dar clases. La estoy conectando en la computadora y así hago la clase remota. Una de las dudas que yo tengo es que al inicio de su presentación muestra un modelo, bueno, no un modelo, un aparato, no recuerdo su nombre, con el cual se puede conectar con una función que tiene el E con 3 para los sensores. Entonces, mi pregunta es, ¿solamente existe ese aparato para poder introducir los sensores en el mercado o hay otras opciones en el mercado? Porque he investigado, pero no he encontrado casi información, es muy nula. Yo Pues puedo responder si ahí, gustan claro. eso. Sí. Leonardo, el Econ 3 o 4, que tengan ya algunas de las graficadoras de Casio, actualmente en México sí solamente se puede conectar con la unidad de análisis de CMA, que es la que ha hecho el doctor Briceño en las imágenes. Actualmente sí. Hace unos años teníamos otras versiones propias de Casio,
pero en este momento son las únicas, y esa unidad de análisis tiene la posibilidad de conectar 2 sensores de manera simultánea, y en un catálogo como hasta 84 sensores. Los usuales para las clases de matemáticas sí son a veces movimiento o química física, pH, pero hay hasta 84 sensores diversos que se pueden conectar con estas graficadoras. Ah, ok, muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Claudia. Pues el doctor Odelín nos pregunta el impacto que puede tener esto en licenciatura. Yo doy clases en licenciatura y tiene un buen impacto. Sí, doy los primeros semestres y a mí me parece que el estudiante requiere aprender a argumentar. El estudiante, igual cuando entra a licenciatura, requiere aprender a explicar, requiere aprender a defender y requiere aprender a justificar. Entonces, este tipo de actividades que se llevan del bachillerato, pero no en todos los bachilleratos, sería bueno, pero llegan estudiantes que no saben argumentar, no saben explicar, no saben justificar, y entonces en licenciatura cuando entran, tenemos el problema en matemáticas, pues que a veces toca maestros donde les exige esa parte y pues truenan, y lamentablemente hay deserción. Entonces yo lo que hago es sí lo hago. Incluso estos últimos diseños estaban pensando antes de la pandemia a llevarse a cabo con los de licenciatura en matemáticas y con la licenciatura en actuaría que tenemos también. Pero yo pienso que sí, podemos mejorar en esas partes, en esas áreas, doctor, en la argumentación, la explicación. No saben, se quedan quietos, casi aceptan todo en lo que dice uno y cuando les preguntan se quedan muy estáticos. Entonces, esto como que da un poco hasta de confianza entre ellos mismos, un poco aparte emocional, de autoestima, de que sí puedo y que puedo explicar, y en equipo y todo. Yo creo que tenía esa parte, deberíamos de hacerlo, ¿no? Deberíamos de hacerlo. Eso. Bueno, doctor Briceño, si desea cerrar con algún comentario. Claro, pues agradecer este tiempo que se hayan tomado todos, dado las fechas, ya, y pues animarles a que se animen a ideas experimentales. Mi correo electrónico lo voy a poner en el chat, por si quieren, pues alguien me pidió la solicitud. No seas malo el que me pidió la presentación, por favor, si me puedes escribir pidiéndome la presentación por correo, ahí lo puse en el chat, si quieren la tesis igual se la podemos enviar. Y pues agradecerles la presencia, anímense a generar estas prácticas de experimentación, anímense a usar tecnología, ahorita más, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, pues eso, claro, agradecerte también a Casio por la invitación, el apoyo, y pues gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Briceño. Olivia dice que igual en bachillerato cuesta que el estudiante argumente, sí, por eso hay que hacerlo desde bachillerato y licenciatura también, ¿no? Yo pienso que hay que hacerlo. Muchas gracias, Leonardo, claro que sí. Ya, Claudia, te doy la palabra. Sí, muchas gracias al doctor Eduardo Briceño por su participación. Él es doctor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas y nos presentó sus proyectos de investigación y de docencia que tiene actualmente en la universidad. Y bueno, él pertenece a un grupo de modelación, graficación y tecnología. De hecho, ya contamos con una de sus colegas antes en el webinar número 4, este es el número 6, y en otros webinars posteriores también vamos a contar con la presencia de otros miembros de este grupo de modelación, del doctor David Saldívar, por ejemplo. Así que os invitamos a que sigan conociendo estos webinars. La idea de este bloque de webinar de invitados especiales es conocer sus proyectos de investigación, sus propuestas innovadoras sobre la inclusión de tecnología en el aula física o virtual, desde educación básica hasta superior, con la diversidad de proyectos que tienen todos ellos. Este bloque de webinars es de proyectos y de invitados especiales. Tendremos en algún otro momento, por las preguntas que hicieron, bloques de webinars específicos para conocer o saber usar muy bien calculadoras científicas y graficadoras. Entonces, a través de www.casiocalculadoras.mx
o mi correo claudia.mendez@casiomexico.com.mx. Podrán conocer todos estos escenarios de actividades hasta descargables, videos tutoriales o webinars en que pueden participar y dialogar con el ponente. Como comentaba, este video está siendo grabado y estarán en nuestro sitio web y en el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y cierro la grabación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.